Cuando era un niño, mi madre era genial. Ella era tan cariñosa. Pasábamos los fines de semana juntos, como una verdadera familia, jugando juegos de mesa o haciendo viajes divertidos. No era como los otros niños de mi clase, quienes se quejaban de lo molestas que eran sus mamás. Tal vez mi mamá era diferente, o tal vez yo era diferente. De cualquier manera, tuvimos la mejor relación madre-hijo. Sentí pena por los otros niños que no parecían llevarse bien con sus mamás. Pero todo eso cambió después de nuestro viaje de vacaciones a México. Pero más sobre eso más adelante. Antes de continuar, asegúrate de que te gusta, suscríbete y presiona la campana de notificación para que no te pierdas más historias locas. Si lo haces, tus padres finalmente dejarán de molestarte, créeme. Realmente funciona. De todos modos, volvamos a mi historia. Creo que en ese momento tenía unos 15 años. Mi mamá y mi papá trabajaban, a veces con largas horas, así que cuando llegó la Pascua sintieron que merecían un descanso. Llegué a casa de la escuela y fue entonces cuando me sorprendieron y me dijeron que íbamos a México de vacaciones. Estaba tan feliz y emocionado. Nunca antes había estado en México. Estaba tan emocionado de conocer un lugar nuevo, de probar deliciosa comida y conocer gente agradable. Muy pronto empacamos nuestras cosas y nos dirigimos en avión a México. Cuando llegamos, fuimos al hotel. Era muy lujoso y agradable. Esa noche cenamos en un restaurante local, donde comí los mejores tacos que he probado en mi vida. Literalmente, era como si esa comida hubiera caído del cielo. Solo estuvimos en México de vacaciones durante una semana, así que queríamos aprovechar al máximo nuestro tiempo allí. Íbamos a la playa todos los días y vimos tantas atracciones turísticas como pudimos. Comimos comida mexicana hasta que nuestros estómagos estuvieron demasiado llenos y tomamos muchas fotos. Al final de la semana estaba exhausto. Finalmente llegó el momento de volver a casa. Mi papá estaba dormido en la cama y mi mamá entró en la habitación. Solo voy a la recepción para hacer el check-out y luego nos dirigiremos al aeropuerto. Quédate aquí, Jack, dijo. Está bien, mamá, respondí. Ella se fue y regresó poco después. Jack, date prisa, me gritó tan pronto como entró en la habitación. Oh, lo siento, mamá. Me apresuraré a preparar mis cosas. Me sorprendió su repentino cambio de tono. Michael, levántate. Mamá le gritó a papá. Mamá golpeó a papá con una almohada bastante fuerte. Papá se despertó de repente y miró a mamá. Estaba tan sorprendido que mi boca se abrió. Nunca había visto a mi mamá pegarle a mi papá así. ¿Qué le pasaba? Mamá no parecía darse cuenta de las expresiones de sorpresa de papá y yo, y nos gritó hasta que nos preparamos y nos dirigimos al aeropuerto. Hicimos lo que nos dijera, aunque papá y yo nos miramos. ¿Por qué mamá había cambiado de repente? Llegamos a casa y esperaba que este repentino estado de ánimo en el que estaba mamá se detuviera. Esperaba que estuviera estresada por las vacaciones o algo así, pero estaba lejos de serlo. Las cosas iban de mal en peor. Mamá era mala conmigo sin una buena razón. Una vez estaba en mi habitación estudiando, en realidad haciendo mi tarea, cuando mamá entró y me dijo que empezara a limpiar la casa. Le dije que estaba trabajando en ese momento y si podía hacerlo más tarde, pero ella me gritó que me levantara en ese momento y realmente me jaló de mi asiento. Me arrastró al baño y me obligó a recoger la escoba. Durante el resto de la noche tuve que limpiar toda la casa y ni siquiera tuve tiempo de terminar mi tarea. En la escuela, al día siguiente, mi maestro se enojó conmigo. ¿Y qué podía hacer? No podía decirle que mi mamá me había obligado a limpiar la casa en lugar de trabajar. Y no fue solo eso. Ella también comenzó a actuar de manera diferente. Solía contar chistes todo el tiempo. Ahora rara vez la veía sonreír. Ella solía hornear un pastel todos los domingos. Ahora casi nunca tocaba el horno. Realmente extrañaba a la mamá de antes. La mamá que había conocido y amado antes de nuestro viaje a México. Cuando regresamos era como si ella fuera una persona diferente. Además, parecía que había perdido todos sus recuerdos sobre todo antes de México. No podía recordar qué día era mi cumpleaños, o el momento en que nos divertimos tanto en el parque acuático en España. Ni siquiera podía recordar el nombre de nuestro programa favorito de televisión. Era como si la hubieran reemplazado. Para colmo, comencé a sospechar que mi mamá estaba tratando de arruinar mi relación con mi papá. Puedes pensar que estaba loco, pero déjame decirte, mamá estaba haciendo cosas muy sospechosas. Como una noche estaba en mi habitación cuando escuché un ruido en el piso de abajo. Se había roto un jarrón o algo así. Mamá salió de su habitación y empezó a gritarme. Me acusó de romper el jarrón a propósito. ¿Por qué habría de hacer eso?, respondí en estado de shock. Porque eres un adolescente rebelde, y eso es lo que hacen ustedes, gritó mamá. Ella le dijo a mi papá que me regañara y papá, por alguna razón, hizo lo que le pidió. Jack, no hagas esas cosas malas, ¿de acuerdo?, dijo papá con severidad. Pero no fui yo, dije. Eso es suficiente, gritó mamá. Ve a tu habitación, estás castigado el resto de la semana.
Cerré la boca y me fui furioso a mi habitación. Incluso papá parecía un poco sorprendido por el comportamiento de mi mamá. Ella nunca me había castigado antes. Ninguno de nosotros podía entenderlo. ¿Por qué mamá actuaba de manera tan diferente? Luego sucedió algo que cambió todo para siempre. Estaba limpiando una vez más y estaba sacando algunas cosas de debajo de la cama de mis padres cuando me topé con algo. Un diario. Por curiosidad, lo abrí y vi que era el diario de mamá. Ahora estoy un poco avergonzado de la siguiente parte. Sé que esto estaba mal, y en ese momento supe que no debería leerlo, pero pensé que tal vez si lo hacía me ayudaría a descubrir por qué mamá había cambiado tanto. Así que, cuando estaba seguro de que nadie estaba mirando, abrí el diario secreto de mamá y comencé a leer. Lo que leí hizo que mi mente explotara. Según el diario, mamá estaba conspirando para deshacerse de mi papá. Ella lo quería fuera de escena para heredar todo su dinero. Y además de todo eso, el diario también reveló que la razón por la que mamá estaba tratando de arruinar mi relación con papá era evitar que me diera dinero de la herencia. Instantáneamente lamenté haberlo leído. ¿Qué tengo que hacer? Mi mamá quería deshacerse de mi papá. No quería confrontar a mamá porque entonces ella sabría que había leído su diario. También estaba seguro de que si le decía a papá no me creería. Incluso si le mostraba el diario, probablemente pensaría que lo había falsificado o algo así. No sabía qué hacer. Estaba tan asustado de estar con mamá ahora. Seguí vigilando y por la noche a veces iba a su habitación solo para asegurarme de que papá estaba bien. Me estaba poniendo tan ansioso todo el tiempo. Decidí que lo único que podía hacer era seguir a mamá y espiarla. Le mentía y le decía que estaba en la casa de un amigo después de la escuela, cuando en realidad volvía a casa para poder espiarla. A veces la pillaba escribiendo en su diario. A veces salía a dar un paseo en su coche y no podía seguirla entonces. Pero ella no parecía estar haciendo nada fuera de lo común. Simplemente no pude entender nada de eso. Y luego, he aquí, llegó ese fatídico día. El día en que todo mi mundo se puso patas arriba. Mamá estaba en la tienda comprando alimentos. Papá y yo estábamos en el sofá viendo la televisión, cuando de repente alguien llamó a la puerta. Caminé y abrí la puerta. Había una mujer parada ahí, cubierta de tierra, mugre y con aspecto vagabundo. Grité en estado de shock y mi padre rápidamente se unió a mí una vez que escuchó mi grito. «¿Quién eres tú?», dijo papá, y me arrastró detrás de él. «¿Qué deseas?». Miré con curiosidad a la mujer a quien no reconocí al principio, pero luego me di cuenta de que era mamá. «¿Mamá?», lloré. «Jack, Michael», dijo mamá, y puso sus brazos alrededor de nosotros y nos abrazó. Le devolvimos el abrazo y fue extraño porque mamá no nos había abrazado desde México. «¿Por qué estás toda cubierta de tierra? ¿Y por qué parece que has estado sin hogar durante un año? ¿No acabas de ir al supermercado?», pregunté. Mamá respiró hondo y nos guió a la sala de estar. Nos sentó y fue entonces cuando reveló la verdad. «Déjenme empezar por el principio», dijo. «Tengo una hermana gemela que se llama Amanda. Nunca les dije esto porque, bueno, Amanda está muerta. O estaba muerta. Pensé que estaba muerta cuando teníamos 20 años. Amanda murió en un accidente de helicóptero, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Asumimos que estaba muerta, pero recientemente en nuestro viaje a México, de repente la encontré. Amanda no estaba muerta en absoluto. Me dijo que se había escondido y fingido su muerte porque algunas personas malas la perseguían. Jack, ¿recuerdas cuando bajé al hotel?», mamá preguntó. Asentí. «Bueno, ahí fue cuando me topé con Amanda. Ella me contó su historia y yo estaba muy feliz porque volví a tener a mi hermana. Pero entonces, Amanda de la nada me atacó. Ella logró contenerme y me dejó en un callejón. Ella me dijo que iba a tomar el control de mi vida ahora. Entonces, ahí es cuando debió haber vuelto con ustedes. Jack, Michael, no se dieron cuenta de esto, pero la mujer que regresó a nuestra habitación del hotel no era yo. Era mi hermana gemela, idéntica». «Oh, Dios mío», dijo papá. Yo también me sorprendí. ¿Cómo pudo pasar esto? «Bueno, estuve atrapada en ese callejón por un tiempo», continuó mamá. «Pero afortunadamente alguien me encontró y logró liberarme. Traté de atraparlos en el aeropuerto, pero ya se habían ido. Cuando traté de contactarles, supongo que Amanda debió haber tenido el control de sus teléfonos porque me tenían bloqueada. No tenía forma de advertirles sobre Amanda. Así que aunque no tenía dinero, tuve que encontrar el camino de regreso a casa. Me tomó un tiempo y les contaré más sobre esa aventura más tarde, pero finalmente llegué a casa y aquí estoy». Hubo unos segundos de silencio mientras papá y yo intentábamos procesar toda esta información, pero entonces salté hacia adelante y abracé a mamá. «Sabía que algo andaba mal contigo. O, bueno, Amanda», dije. «Espera, ¿eso significa que es mi tía?» «Me temo que sí».
respondió mamá. Tuvimos un gran abrazo familiar y estábamos muy felices, pero luego, de repente, mi madre falsa, o mi tía real, llegó a casa del supermercado. Cuando entró y vio a mi madre real, o a su hermana gemela, se sorprendió, por decirlo menos. «¿Qué estás haciendo aquí?», dijo. «Podría decir lo mismo de ti», respondió mamá. Amanda se veía tan furiosa y sin previo aviso dio un salto hacia adelante y trató de atacar a nuestra mamá, pero mamá logró esquivarla. Detuvimos a Amanda y llamamos a la policía. Les mostré a mis padres lo que mi tía había escrito en su diario y se asustaron mucho al ver eso. Me hace preguntarme qué podría haber pasado si mamá nunca hubiera regresado con nosotros. Me asusta pensar en ello. Pero eso no importa ahora. Lo único que importa es que ahora volvemos a ser una familia feliz. Menos la loca tía gemela que ahora está en prisión. La multitud detrás de mí estaba vitoreando en voz alta mientras veíamos el equipo de fútbol de nuestra escuela anotar de nuevo, poniéndonos a la cabeza. Estaba ocupada, animada y cantando con mis colegas porristas cuando sentí que alguien me tocaba el codo. Me di la vuelta y vi a Derek, uno de los chicos más populares de la escuela. No era un jugador de fútbol, solo era un chico rico y brillante. Charlamos un rato hasta que me invitó a salir. Le dije que sí porque era muy lindo y encantador. Me reí cuando lo vi regresar con sus amigos y ser molestado. Pero primero, tómate un segundo para darle me gusta a este video, suscríbete y toca esa campana de notificación para hacernos saber que deseas más de estas historias locas. Al día siguiente fui a esa cita con Derek. Me vestí de lo más bien y parecía una muñeca cuando me recogió. Era un caballero perfecto, me abrió la puerta de su auto y abrió la puerta del pequeño café al que me llevó. Lamentablemente, la conversación no fue tan buena. Me encontré dormitando al escucharlo parlotear de sí mismo durante lo que parecieron horas. Era increíblemente aburrido. Tenía la personalidad del color beige. Finalmente me preguntó sobre mí y estaba hablando con él sobre mis películas de terror favoritas cuando tuvo el descaro de decir: «Guau, no eres como las otras chicas, ¿verdad?». Por un segundo no podía creer que realmente acababa de decir eso. «¿Y qué pasa con otras chicas?», le pregunté. «Soy muy parecida a otras chicas y me encanta». Luego continuó diciendo que no lo decía en serio como algo malo, pero mi mente estaba bastante decidida. No iba a haber una segunda cita. Era egoísta, vanidoso y al mismo tiempo terriblemente aburrido. Algún tiempo después estaba practicando las coreografías. Estábamos haciendo una pirámide humana y yo estaba en el medio. La chica a mi lado siempre fue grosera. Juzgaba la forma en que me maquillaba y decía cosas de mí a mis espaldas. La chica que iba a la cima estaba subiendo cuando la chica que estaba a mi lado me dio un codazo en el brazo, haciendo que me doblara el codo y que se derrumbara la pirámide. Cuando estábamos todas adoloridas en el piso, ella tuvo el coraje de decir: «Ofelia, ¿qué demonios? Fue culpa tuya». «¿En serio? ¿Qué pasa con estas personas?». Inmediatamente me puse de pie y la señalé diciéndole en la cara todo lo que siempre me hacía y que yo siempre me hacía de la vista gorda. Las chicas se quedaron con los ojos muy abiertos, algunas visiblemente disfrutando del drama cuando llamé a esa chica. Luego se puso de pie también, se quitó los pendientes de aros, que de todos modos no debería haber usado durante la práctica, y se pavoneó hacia mí, solo para empujarme como un niño de 6 años en un patio de recreo. Yo, por supuesto, la empujé hacia atrás, y pronto estábamos peleando en el piso. Cuando el entrenador y la directora nos separaron, las dos estábamos tirándonos del pelo, pero luego sus extensiones se salieron por completo. Ella fingió que le dolió, pero le dije: «Oh, por favor, apenas estaban pegadas a tu cabello. Todos podrían decir que estaban mal puestas». Como fui la única que hizo daño, aunque fuese mínimo, fui a la que castigaron. Tuve que quedarme después de la escuela y trapear los pisos de algunas aulas y el pasillo principal durante 2 semanas. Una de las señoras de limpieza me entregó un balde y un trapeador tan pronto como terminó la escuela, y cuando las aulas estaban vacías comencé a trabajar. Sinceramente no me importaba trapear, lo único que me molestaba era que la otra chica no fue castigada. Me puse los auriculares y bailé mientras limpiaba las aulas. La señora de limpieza entró al salón de clases que acababa de limpiar, miró a mi alrededor y me dijo que me fuera al pasillo. Nunca me di cuenta de lo desagradable que eran los pisos después de la escuela. Trapeé y trapeé, pero todavía no se veían limpios. No noté que mis cordones estaban desatados. Me tropecé con ellos y choqué contra un casillero. El trapeador golpeó la cerradura. El casillero se abrió de golpe y un viejo cuaderno se cayó, abriéndose en mi piso recién trapeado. Lo recogí y leí las páginas que estaban abiertas. Estaba lleno de rumores y secretos de personas en mi escuela. Casi todos tenían secretos escritos en este cuaderno, incluso yo. ¿Cómo supo el propietario la vez que me atraganté con una mosca mientras animaba? De repente me hizo clic.
Verás, mi escuela era casi normal, pero hace un par de semanas empezaron a hackear los parlantes de la escuela y a cada momento se anunciaban secretos y rumores al azar. La cantidad de estudiantes que se cambiaron de la escuela o fueron expulsados y los maestros que fueron despedidos fue increíble. Una vez una maestra de matemáticas se quebró en clase cuando el altavoz expuso que estaba embarazada del bebé del director, que era casado. Digamos que tenemos un nuevo director y un maestro de matemáticas nuevo ahora. El cuaderno era una locura igual. Supuse que pertenecía a quien hackeaba el altavoz. Lo metí de nuevo en el casillero y escribí el número del casillero en mi teléfono para no olvidar cuál era. Tenía un plan para terminar esto. Todos los días después de esto, pasé despreocupadamente por el casillero o lo miré desde lejos, esperando ver a quién pertenecía. Cada vez pensaba que alguien estaba a punto de abrirlo, simplemente seguía caminando. Casi me había rendido cuando finalmente sucedió. Estaba saliendo de clase cuando Derek, el chico con el que tuve la cita terrible, me pasó el brazo por los hombros y caminó conmigo, pidiéndome una segunda oportunidad para impresionarme. No me divirtió, tal vez incluso fue un poco incómodo, pero seguimos caminando. Dijo que me acompañaría a clases, pero primero tenía que ir a su casillero por un segundo. Me encogí de hombros y seguí caminando, pero luego nos acercamos a el casillero. Y mi corazón se aceleró. Él abrió el casillero y lo vi tomar el cuaderno y ponerlo en la parte posterior. Me quedé con los ojos muy abiertos, sin creer que él fuera el que arruinaba la vida de las personas. ¿Qué? Me preguntó cuando notó que estaba mirando. Nada, solo me quedé tildada, le dije. Ese día después de la escuela me apresuré a limpiar las aulas para poder ir al pasillo. Limpié las partes más sucias para que cualquiera que pasara viera que hacía algo, y luego fui al casillero. Lo sacudí para ver si se abría, pero no fue así. Entonces comencé a golpear la cerradura con mi trapeador, y después de algunos intentos, se abrió. El cuaderno estaba en la parte de atrás, cerrado. Esta vez lo abrí en la primera página. Estaba lleno de nombres y años en letra variada. Deben haber sido sus dueños. Empecé a hojearlo y se hizo evidente. El cuaderno pertenecía a un estudiante de último año de esta escuela, y cuando se graduaron se lo pasaron a otra persona. También vi que los dueños anteriores eran mucho peor que Derek. Uno de ellos escribió en detalle cómo arrojaron un montón de insectos a la comida de la cafetería y enfermaron a la gente. Y otro escribió cómo condujeron el automóvil de un estudiante hacia un lago. Algunos de ellos hicieron cosas bastante malas. Lo que me asustó del cuaderno fue que algunas páginas decían cosas como: si lo consigues, quema este libro o se apoderará de ti, como si el libro tenía algún tipo de maldición. Cerré el libro y lo metí en mi bolso antes de continuar trapeando. En mi viaje en bicicleta a casa seguí pensando en el libro y en Derek. Había hecho cosas muy malas. Había despedido maestros y humillado a los estudiantes, pero los propietarios anteriores eran peores. Y honestamente, él hacía mucho bien por la escuela. A menudo recogía basura o era voluntario en eventos, enseñaba a los niños y se sentaba en el hogar de ancianos para entretenerlos un poco. Estaba en conflicto porque parte de mí quería que fuera castigado por lo que había hecho a la gente, pero una parte de mí no estaba segura de que merecía un castigo. Al día siguiente fui a la escuela todavía con el cuaderno en mi bolso. Vi a Derek en clase. Se veía diferente. Sus ojos tenían bolsas debajo de ellos y su cabello estaba desordenado. Estaba temblando ligeramente y si hablaba lo hacía muy fuerte. Él daba miedo. Lo vi hurgando en su casillero y bolso muchas veces, tratando de encontrar el cuaderno. Más tarde, estaba caminando en el pasillo cuando sentí que alguien me agarraba el codo bruscamente y me susurraba al oído: «Te olvidaste de las cámaras de seguridad, pequeña ladrona». Derek luego agarró mi bolso y lo abrió, pero me las arreglé para arrebatarle el libro y se lo tiré a otra persona. Comenzó como un juego de papa caliente. Algunas personas vieron una página antes de pasarla a otras personas y se veían horrorizados. Otros sacaron sus teléfonos para grabar a Derek perdiendo la cabeza tratando de agarrar el cuaderno, mientras que otros tomaron fotos de las páginas. Derek les gritó que se detuvieran y que se lo devolvieran. Parecía un hombre de las cavernas en ese momento. Finalmente lo agarró, pero todos ya lo miraban como si fuera un monstruo. Ya tenían fotos y videos, por lo que mantener el cuaderno privado era inútil. De la nada comenzó a correr empujando a la gente fuera del camino y agarrando el cuaderno contra su pecho. Salió corriendo de la escuela y se fue directo al bosque. Algunos corrieron tras él, pero fue increíblemente rápido. Era como si estuviera poseído por algo. Se llamó a la policía y se informó a sus padres.
Organizaron un grupo de búsqueda, así que todos salimos de la escuela y fuimos a buscarlo. Mi corazón latía increíblemente rápido. Mi nivel de azúcar en la sangre era bajo, así que me comí una barra de cereal mientras caminaba por el bosque con el equipo de animadoras. Podía escuchar a la gente susurrar sobre mí. Pensaron que era mi culpa. Pensaron que había roto al chico dorado de la escuela. Luego vimos un poco de papel en un arbusto. Alguien había escrito, «Quémalo». Eso es sangre. La chica con la que me peleé chilló, pero alguien dijo, «Cállate, Heather», y ella de hecho se cayó. Vi un grupo más de papel por delante. Caminé un poco más rápido que los demás, siguiendo el rastro. Comencé a ver más y más trozos de papel, todos con cosas similares escritas en él. Entonces vi a Derek. Estábamos parados en lados opuestos de un arroyo. Estaba jadeando y descalzo. Su ropa estaba rota y tenía rasguños en la cara y los brazos, como si hubiera atravesado arbustos afilados. Estaba agarrando el cuaderno con una mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Nos miramos el uno al otro por unos minutos. No pudo decir una sola palabra. Metió la mano en el bolsillo y sacó un encendedor. Sostuvo el encendedor debajo del cuaderno y comenzó a quemarlo. Escuchamos a mi escuadrón de animadoras acercarse a lo lejos, gritando mi nombre. Se movió como un ciervo cuando escucha un sonido en la quietud y dejó caer el libro sobre las hojas secas. Luego corrió más rápido que nunca, lejos de mí y del cuaderno. Algo me empujó a correr por el arroyo sin importar resbalarme o mojarme y comencé a pisotear las llamas para extinguirlas. Agarré el cuaderno parcialmente quemado y una fuerza parecía traerme. Escuché voces provenientes de él. Había algo siniestro al respecto. Salí de ese trance y lo arrojé lejos al arroyo para que el agua se lo llevara. Mi equipo de animadoras corrió hacia mí, contentas de ver que estaba bien. Vieron que estaba molesta, así que todos volvimos a la escuela. Grupos de personas de nuestro pueblo se turnaron para buscar a Derek en el bosque, pero se había ido. No se encontró ni un rastro de él. Desapareció en el aire.